Muchas gracias. Muchas gracias, compañeros, compañeras. ¿Cómo están? No los escuché bien. ¿Cómo? La verdad que qué mejor lugar que volver a encontrarnos en esta Plaza de Mayo. La Plaza de la Patria. La verdad que con esta lluvia... ¿No llueve ahora? Milagro. Dios. Milagro. Y yo que quería hacer una figurita de Villiquen. Bueno, para los más pibes de 20 años que no saben qué era Villiquen, les cuento que era una revista que animó los años infantiles y escolares de millones de argentinos. Quiero encontrarme de nuevo con ustedes en esta plaza, como hace... ¿Qué? Como hace 20 años. Compañeros, compañeras, hace exactamente 20 años que llegábamos con él acá, a esta misma plaza, en la que 30 años antes habíamos estado. Ese país que recibió a aquel presidente patagónico de apenas 22% de los votos. Y no lo duden que sigue viviendo en el corazón del pueblo como sigue viviendo cada argentino y cada argentina que le dio dignidad a este pueblo. No lo duden, pero ese país que recibió, que era un país que venía de una gran crisis en el 2001. Yo quiero, en estos tiempos en los cuales se habla tanto en contra del Estado, que es necesario un Estado pequeñito, un Estado que no moleste, un Estado que deje que los argentinos vivan en paz. Quiero contarles que cuando él llegó, después de la crisis del 2001, el Estado era así de chiquitito. Y quiero compartirlo con ustedes porque es necesario, ante tanta desinformación, ante tanta confusión armada premeditadamente, que llevemos a todos los rincones de la patria, en cada escuela, en cada barrio, en cada fábrica, en cada comercio, a la calle, que cuando él llegó el Estado era así de chiquitito, pero la deuda externa que le habían dejado era así de grande, compañeros.
En aquel estado, YPF había sido privatizado. Era una empresa española, igual que Aerolíneas Argentinas. Tampoco estaba el Correo, que también había sido privatizado. La ANSES tampoco existía, porque cuando él llegó, en la Argentina se jubilaban unos pocos. Los recursos de los trabajadores habían sido privatizados y habían sido entregados a las famosas AFJP. Apenas una jubilación de 200 pesos para los que habían cumplido todos los años y todos los aportes. Las AFJP se terminaron quedando con los sueldos más altos como aportantes y los más bajos los terminó pagando el Estado, cuando en el año 2009 recuperamos la administración de las AFJP. A ese momento escuchen por favor, el 60% de los jubilados eran abonados por el Estado Nacional. Las AFJP únicamente pagaban a la crema a los que ganaban los mejores sueldos y por lo tanto podían afrontar un sistema de capitalización, pero toda la gente había quedado a la intemperie. Eran tiempos en los que no habían blanqueado los aportes y por lo tanto no se podían jubilar. Cuando decidimos en el año 2008 la recuperación de Aerolíneas Argentinas, el Estado le pagaba a la empresa española los salarios de todos los trabajadores y el combustible de los aviones. Porque pese a la fama de buenos administradores que tienen los privados, por lo menos en lo que hace Aerolíneas Argentinas, no fue así. Tampoco con las AFJP. No se jubilaba nadie, pero cobraron bancos y administradoras en comisiones 12.000 millones de dólares durante los años en que en este país jubilarse no era un derecho. Pero si el agua acá en la ciudad de Buenos Aires también era de una empresa francesa y de los principales 18 municipios del norte y sur del conurbano bonaerense, cuando la recuperamos, pudimos hacer todas las obras de saneamiento y de conexión que no se habían hecho durante toda la época de la privatización y que aún hoy se siguen haciendo. Hasta el espacio radioeléctrico estaba privatizado. Pero si todo estaba en manos de los privados, YPF también, aunque terminamos con déficit energético porque teníamos que importar combustible porque no exploraban ni explotaban y nos quedamos sin energía. Pero entonces, si todo estaba en manos de los privados, si todo estaba en manos de los buenos administradores, ¿por qué la Argentina debía tanta plata? Por una razón muy sencilla. Porque habían contraído deuda externa, porque la habían estatizado en el 82, porque siguieron durante toda la década de los 90 para sostener la falsa dolarización, endeudando al país. Esta es la historia, y el día que se cayó esa falsa dolarización, estalló el país. Esta plaza es testigo de nuestras alegrías, pero es también el testigo
de feas jornadas, de feos días, de feos recuerdos de los argentinos. A la patria hay que tomarla sin beneficio de inventario. A la patria hay que comprenderla y amarla completa. Esta plaza también, cuando yo era senadora de la Nación y Néstor soñaba allá en el sur, en su querida Santa Cruz, fue poblada de represión a madres y abuelas aquí el día que se caía la convertibilidad y se apropiaban de los depósitos a plazo fijo de los argentinos en el famoso corralito de aquel señor calvo y de ojitos claros. La verdad, cuando hoy vemos, cuando hoy escuchamos a quienes eran discípulos y colaboradores de ese ministro, explicarnos lo que van a hacer a nosotros, porque, claro, nosotros no entendemos de economía como ellos. Nos fuimos a la universidad, no tenemos el título de economistas. Quiero decirle que, es cierto, Kirchner era un simple abogado como yo, pero fuimos los cucas los que pagamos los depósitos a plazo fijo con el Bodén 12. Sí, el Bodén 12, que no es una oferta para ir al shopping por la tarde, no, no, no. Es el bono que se le entregó a cada uno de los que cuando fueron a buscar los dólares y los pesos a los bancos no estaban esos dólares y esos pesos que se le quedaron los genios de las finanzas, los pagaron los cucas, Néstor y Cristina. Sí, me acuerdo como si fuera hoy, 8 cuotas. Las 3 primeras las pagó Néstor, 2005, 2006 y 2007. Las otras, la última la pagamos 5, la última en el 2012. Anoten, genios de la economía, se la agarpamos nosotros, la de ustedes. Nosotros, los cucas, los perucas. La estamos escuchando, sí, a Cristina con una clara elección de subirlo a, sí, Javier Milei a esto que más que de los 20 años, esto es un discurso político para estas elecciones, ¿no? Exactamente. Ya en el segundo párrafo, confrontando contra Javier Milei, hablando de la dimensión del Estado. Y la verdad que es interesante porque, en definitiva, Cristina está eligiendo confrontar con Milei. Tuvo una oportunidad incluso cuando hace referencia al correo, también si quería, de criticar a Mauricio Macri. Ahora de repente todo esto lo que lleva es a un punto de confrontación. Entonces lo termina en definitiva aceptando como adversario y termina en este discurso Cristina Fernández diciendo, bueno, nos ha sacado parte del electorado. Y eso es lo interesante de ver en esto que está haciendo Cristina Fernández ahora. Ella entiende que hay un peligro en Milei, que ese peligro en Milei tiene que ver con parte del electorado que se llevó Milei, que tanto le sacó a Juntos por el Cambio como también al kirchnerismo, sobre todo cuando habla de los jóvenes. Le está hablando a los jóvenes. Está diciendo, bueno, miren que ustedes eran chicos o todavía no habían nacido, pero en la Argentina pasó esto y tiene que ver directamente con Milei. Hay que aclarar que no lo mencionó. Lo que está diciendo. Hasta ahora no lo mencionó. No lo mencionó, pero hizo referencia cuando en el repaso de los acontecimientos habló del calvo con ojitos claros de Cavallo con respecto al corralito y a sus discípulos. Y ahí es donde
está haciendo la referencia, digo, para la persona que... Y del modelo, ¿no? Claro. También que Milei propone de dolarizar, de lo privado, no que el mercado se regula solo, no necesita del Estado, y está haciendo estos contrapuntos claramente con esta referencia. La escuchamos a Cristina. La deuda con el Fondo Monetario Internacional es ahí. Es ahí cuando la Argentina y su gobierno, votado en las urnas, recupera el timón de la economía y comienza un proceso de reindustrialización, de inclusión, de valor agregado, de tecnología, de repatriación de científicos e investigadores. De la construcción de una red social de inclusión para una sociedad que había sido devastada por la desocupación y la exclusión. Cuando el compañero llegó, un médico, por favor, ahí, acá, a mi izquierda. Paso, a ver. ¿Está bien? Alfonsín. Cuando ese compañero llegó a presidente de la República, el Producto Bruto de este país era de 164.000 millones de dólares. Cuando su compañera entregó el gobierno el 10 de diciembre del 2015, el Producto Bruto era de 647.000 millones de dólares. Pagamos durante 12 años y medio 100.000 millones de deuda de dólares que no habíamos contraído nosotros. ¿Y qué? ¿Fue magia? ¿Somos unos genios? No. El modelo de construcción de la sociedad, un modelo de producción, de valor agregado, de inclusión social, de sostenimiento de la industria nacional, de buenos salarios. No es pecado pagar buenos salarios, al contrario, es de buenos cristianos. Y aquel gobierno termina con el mejor salario en dólares de toda Latinoamérica, con la mejor jubilación y con la mayor participación de los trabajadores en el Producto Bruto Interno, más del 51%. Yo creo que es bueno contar estas cosas y que se sepan, porque son números duros e inobjetables. Muchos dicen que mi segundo gobierno no fue tan bueno como el de Néstor ni como el primero mío. Tengo claro que es porque fue cuando más plata ganaron los trabajadores y cuando más podría ahorrar guita la gente. No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Y miren, no es que fueron 12 años fáciles, porque además está el otro argumento. Tenían todo a favor. A favor. A los 4
o 5 meses, no, ¿qué menos? 3 meses de asumir como presidenta por otro genio de la economía también, de los que nos dan clases todos los días. Casi me pongo el país de sombrero. Fue algo muy fuerte en esta misma plaza. Hablamos en 2 oportunidades en aquella crisis que sinceramente dividió a la sociedad argentina. Por eso digo que casi me puse el país de sombrero. Una crisis política de magnitud muy fuerte. Y a los pocos meses, sobre mojado llovido, valga la redundancia, sobre mojado llovido, la crisis de Lehman Brothers, se cayó el mundo financiero en Wall Street y en todo el mundo. Una de las crisis, dicen los que escriben sobre estas cosas, que después del crack del 30 fue la más grande crisis internacional financiera que se recuerda, la del 2008. Después, enseguidita, 2008-2009, vino una sequía, sí. La sequía es algo redundante siempre en la economía argentina, tan agrodependiente en algunas cosas. Me acuerdo que entre el 2008, 2009, 2010 perdimos millones de cabezas de ganado. Hay una ventaja con respecto a esta sequía. En esta sequía nadie le echa la culpa al gobierno porque obviamente es una cuestión climatológica. El otro día, charlando con un dirigente de los movimientos sociales, se acordaba de que en nuestra sequía del año 2008-2009 colgaban a las vacas que se habían muerto en los alambrados y decían: esto es culpa de Cristina. Claro, la crisis y el enfrentamiento había... No me enojo, no es con rencor que lo digo, para nada. Para nada. Simplemente el enfrentamiento y la confrontación habían sido tan intensas que las consecuencias no podían desaparecer, ni aún todavía han desaparecido. Es una pena realmente. Es una pena porque necesitamos, en serio, los argentinos y las argentinas, poder articular algo diferente. No podemos seguir atados a una economía primarizada. No podemos seguir atados a los precios internacionales o a que llueva o a que salga el sol. Necesitamos dar un salto cualitativo los argentinos, de articular lo público y lo privado, una alianza entre lo público y lo privado para agregar valor, para incorporar tecnología. Miren, cuando uno ve las principales economías que han surgido en los últimos 20 o 30 años, fundamentalmente desde el lado asiático, no solamente China, cuando uno mira cada uno de esos ejemplos, lejos está de la doctrina que nos quieren imponer acá, que el mercado y lo privado todo lo resuelve. Al contrario, son modelos de acumulación acordados entre el sector público y el sector privado en las actividades que más retorno provocan y por lo tanto mayor incorporación de tecnología, de valor agregado y de trabajo calificado. Esta es la discusión que están esperando millones de argentinos y no las boludeces que se dicen todos los días en los medios de comunicación. Boludeces. Y perdonen la expresión.
Bueno, comenzamos, está pasando, por supuesto, dándole continuidad a la transmisión de este acto que tiene como única oradora a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Escuchábamos allí los cánticos, Cristina presidente, para algunos sectores del kirchnerismo. No cesa este operativo clamor. Miren, cuando... Enseguida vamos a estar conversando, por supuesto, con todos los especialistas sobre las implicancias de un discurso en el que hay mucha evocación de un pasado, de lo que entiende la vicepresidenta como un pasado mejor, de la figura de Néstor Kirchner. Estamos con Gonza Cis, estamos con Miguel Wiñaski, va a estar con nosotros también Nico Wiñaski. Vamos a seguir escuchando y enseguida todo el análisis. No para siempre. Es cierto. Y no me despedí. Bueno, se interrumpe con los cánticos la palabra de la vicepresidenta. Sí. A ver, Gonza, me parece que sí, aquí el operativo clamor sigue a todos dar, ¿no? Mirá cómo será, Caro, que arrancó este acto a las 15:35 e inmediatamente antes que hable ella fue Cristina presidenta. El discurso de Cristina arrancó a las 15:40 y es lo que se pudo ver con mucha claridad. Fue una estrategia histórica que tiene el Comando de Comunicación del Frente para la Victoria, que es establecer esta cuestión de los marcos comunicacionales enfrentados. Primero, la década del 90, haciendo mucho hincapié en las políticas de Domingo Cavallo, emparentando con el sistema de dolarización que propone Milei, y después lo que plantea Néstor Kirchner en 2003. Seguimos escuchando. Haber podido decirle a los argentinos que le dejábamos un país mucho mejor que el que habíamos recibido era una muestra de orgullo. Miren, más allá de las dificultades, porque tampoco era Disneylandia, para Disneylandia hay que ir a otro lugar. Me parece que aquel día cuando rendimos cuentas en esta plaza y dijimos que habíamos llegado con la deuda defaulteada más grande de la historia y nos íbamos desendeudados y con la deuda en moneda dura más baja de las últimas décadas, 8% solamente en dólares. Y no lo digo yo, fui ratificada después, que el nivel de endeudamiento no solamente era ínfimo, ínfimamente ridículo, dijeron en algún momento, propio de alguna economía africana estrafalaria. Mirá vos. Las familias tampoco estaban endeudadas. Las empresas tampoco estaban endeudadas. Porque el salario de los trabajadores era el más alto de América Latina. Porque la jubilación y la cobertura previsional del 97% era la mejor de América Latina. Porque habíamos lanzado satélites al aire. Bueno, allí estamos viendo también una imagen, ¿no? Una imagen de Guado de Pedro muy cerca, una imagen de Axel Kicillof muy cerca, por supuesto la figura de Máximo Kirchner ubicado en un lugar de centralidad.
Sergio Massa con un rostro, bueno, no sé, ¿cómo lo calificarías vos, Miguel Wiñaski? De paso te sumamos, por supuesto, al análisis que haremos durante la tarde de hoy. Bueno, un rostro meditabundo, quizá pensando, ¿y ahora qué hacemos? Después del acto formidable, Cristina presidenta, el costo, el marco comunicacional, y mañana cómo sigue, la inflación, la pobreza y todo lo demás, ¿no? Sí, y también esta idea del corrimiento, no soy lo que soy, ¿no? No parece haber una suerte de admisión o de esfuerzo por asumir que son parte de esta gestión, parte central de esta gestión, arquitectos de esta gestión, Miguel. Es una muy curiosa paradoja, ¿no? Cristina es la opositora más contundente de su propio gobierno. Sí. Y es tremendo, Caro, te agrego a lo que dice Miguel recién. Todos esos ministros que ven arriba del escenario tienen una actitud connivente en este proceso de aislar al presidente de la nación, del cual ellos son ministros. Digo, me sorprende mucho, y voy a decirlo, la verdad que lo pensé mucho antes de decirlo, porque incluso son personas con las que uno habla habitualmente, pero digo, pienso en Sergio Massa, pienso en Gabriel Catopodis, pienso en Victoria Tolosa Paz, que está en ese lugar, porque ahí arriba la puso Alberto Fernández. Sin Alberto Fernández, Victoria Tolosa Paz jamás hubiese sido ministra de un gobierno nacional. Digo, ¿con qué cara le van a hablar mañana a Alberto Fernández estos ministros? Caro, Miguel. Digo, es básicamente como que de repente hacemos un evento acá en Está Pasando y estamos todos en contra de Carolina y nos juntamos a hacer una fiesta, todos los amigos de Carolina. ¿Con qué cara le hablo a Caro después? Si ella nos convoca, nos acompaña y la aislamos. Digo, eso es lo que está pasando en este momento en un escenario cargado de ministros, Caro. Están todos los ministros menos alguno que otro que está de viaje y el presidente. Bueno, es muy impactante esto. Bueno, allí vemos las banderas, carteles con algunos nombres. Vos recién mencionabas a Gabriel Catopodis. Y también pensaba en la construcción de una alternativa que sea gravitante dentro del kirchnerismo. ¿Ha fracasado en este esfuerzo, Miguel? Bueno, es que Cristina, digamos, logra una hipnosis ahora para su público cautivo, que es ese, pero esa hipnosis tiene a tantos de los suyos sometidos, digamos, a su liderazgo, sin la posibilidad de abrir, o aparentemente sin la posibilidad de abrirse a otras voces. Acá hay una única voz, y el relampagueo de todos los flashes va sobre una sola persona, rodeada de sus íntimos, ¿no es cierto? Pero es ella, es el unicato en acción. Interesante, Caro, escuchándolo a Miguel. Perdón, recién Cristina hacía un paréntesis diciendo, perdónenme el personalismo. Bueno, todo esto ha sido un acto personalista. Digo, 25 de mayo es el Día de todos los argentinos, ¿no? Totalmente. Muy bien, vamos a seguir escuchando. Al 10 de diciembre del 2019 había 447.000 millones de dólares, 200.000 millones de dólares menos de PBI y 120.000 millones de dólares más de deuda. Eso es lo que hicieron en 4 años. Los que hoy nos dicen que quieren volver a conducir el país. Y quiero ser absolutamente sincera y decir las cosas de frente, March, porque seguramente algunos de los comentaristas de La Realidad deben estar diciendo, bueno, ¿y ahora cómo estamos? Todos saben las diferencias que he tenido y que tengo, y que no es necesario explicitarlas porque lo he dicho, lo dije un 20 de diciembre en la ciudad de La Plata cuando dije va a haber crecimiento, terminaba la pandemia, va a haber crecimiento, pero ojo, cuiden los precios de la economía, porque si no el crecimiento se lo van a llevar 4 vivos. Y pasó que se lo están llevando 4 vivos, porque la Argentina volvió a crecer, porque aún, a
A pesar de los errores, equivocaciones o diferencias, este gobierno es infinitamente mejor del que hubiera sido otro de Mauricio Macri. No tengo dudas. No tengo dudas. Todavía, medido el Producto Bruto del 22, no llegamos a los 647.000 millones de PBI del 15, pero estamos en 633.000 millones. El problema que hoy tenemos acuciante es la distribución del ingreso. Y miren, créanme que para distribuir el ingreso muchas veces hay que ponerle carita fea a los que tienen mucho. Y no se trata de confrontar. ¿O por qué se creen que en mi segundo gobierno pudimos llegar al 51%? ¿Y por qué creen que me odian, me persiguen y me proscriben? Por eso, porque nunca fui de ellos, ni lo voy a hacer. Hagan lo que hagan, me quieran matar, meter presa, nunca voy a ser de ellos. Yo soy del pueblo y de ahí no me muevo. También tenemos que saber que es necesario construir organización, profundidad territorial de la organización, profundidad sectorial en los sindicatos, en las fábricas. Una sola persona no puede. Bueno, en este tramo del discurso, Miguel, se refuerza esta idea que vos recién planteabas de Cristina como la opositora de su propio gobierno o del gobierno del cual ha sido y es arquitecta. Todos saben las diferencias que he tenido y que tengo, dice Miguel. Y definitivamente, y a la vez hay otra cuestión que no deja de llamarme la atención a la vez de que es reiterada. Yo soy del pueblo, dice. Yo no sé si el pueblo ahora está con ella en términos mayoritarios, porque es otra vez esta definición o esta invención del pueblo. El pueblo es cristinista, y el que no es cristinista, ¿qué pasa? No es del pueblo. Esa originaria, ese antagonismo originario entre pueblo y antipueblo, y ella comandando a los sectores populares. ¿Será así? Sí, y después estos ejercicios, ¿viste? de saltos temporales o hasta contrafácticos, ¿no? Este gobierno es infinitamente mejor de que hubiera sido otro de Mauricio Macri. Bueno, ahí escuchamos, pues nos piden, pero después te cuento algo. Sí. Elaborar un programa propio de crecimiento, de industrialización, de innovación tecnológica. Va a ser imposible pagarlo por más que digan lo que digan. Cuando Néstor decía, los muertos no pagan las deudas, decíamos eso. ¿Se creen que lo van a poder pagar únicamente con commodities? No, olvídense, porque además, finalmente los commodities lo terminan también regulando los flujos financieros y siempre te acomodan para que sigas debiendo. Es imprescindible entonces unidad nacional frente a eso. Fue un préstamo político y política también tiene que ser la solución. En todo caso, que lo aten a un porcentaje de exportaciones, pero que dejen de querer dirigir la política
y clausurarnos la industrialización del país y convertir. Otra vez. 46 millones no alcanza únicamente con la materia prima. Tenemos que agregar valor para que haya trabajo de calidad y buenos salarios. Hace alusión a agregar valor a la industrialización, a la mejora de los salarios. Porque nosotros lo hicimos durante 12 años y medio. Si había algún tipo de pudor con el personalismo, me parece que nosotros lo hicimos, lo hice. Que claro, una de las estrategias comunicacionales típicas de los sistemas personalistas es, y acá se me va a reír uno de nuestros productores, Juliano Valla, pues lo contaba un día, es apegarse siempre a la teoría filosófica de Carl Schmitt, ¿no? Que es, estos somos nosotros, del otro lado están los otros, ¿no? Entonces yo me defino no como Gonzalo Asís, sino yo no soy Miguel Wiñaski. Es como que me defino siempre por oposición a un otro. Es lo que está haciendo desde que arrancó este discurso. Primero, al armar toda una escenificación comunicacional de lo que fue la década del 90, dijo el hombre calvo de ojitos claros, en clara referencia a un hombre que ella admiraba. Y hay registro de esto, que es Domingo Felipe Cavallo. Después habló de dolarización, ahí lo trae en el marco comunicacional a Javier Milei. Y después, a las 15:50 más o menos, 20 minutos después de haber arrancado el acto, arranca a plantear lo que ella entiende que está del otro lado, Caro, que es toda la descripción de los gobiernos de Néstor y de ella misma. Vamos a seguir escuchando. Una parte de la batería o la batería entera, hacela acá, si te la estás llevando toda. Y cuando escucho a algunos dirigentes, a los cuales respeto, porque son dirigentes votados por su pueblo, ponerse contentos porque en Bolivia han sacado, y en Chile, han sacado legislaciones que cuidan el litio y se ponen contentos porque dicen, bueno, como les tienen muchas exigencias acá, allá se van a venir todos para acá. Pero qué vocación de colonia, hermano. Qué vocación de Gerardo Morales, de volver a ser Potosí. Una crítica a Gerardo Morales. Ponete en la cabeza ser Malasia, ser Corea, pero no Potosí, por favor. Ahí tenés otro cántico típico de clivaje, Caro. Patria sí, colonia no, otra vez. Sí, más allá de eso también digo la hipersimplificación de todo, ¿no? Que ha sido una característica también de la renovación del pacto a lo largo de la construcción de su relato. Sí, ¿no? para problemas complejos, plaza esquemas y esquematismo todo el tiempo. Como esta, ¿no? Patria sí, colonia no. Eslogans. Yo no estaba porque seguimos escuchando. Estaba en Santa Cruz, en Río Gallegos, allá por el 30 de octubre del 83, pero en una plaza como esta, desde los balcones de aquel cabildo, un argentino que no era de mi partido había ganado las elecciones afirmando ser la vida y la paz, junto a miles y miles de jóvenes como ustedes, que horrorizados por la tragedia de la dictadura, reclamaban un país diferente, donde los que no piensan igual no son enemigos, sino que solo son adversarios, donde quedaba erradicado y prohibido quitarle la vida al que no pensaba igual. Eso fue también en esta Plaza de Mayo. Hay que volver a renovar ese pacto. Cuando escucho y dicen hay que acabar con el peronismo o el kirchnerismo, por favor, si con ganar le alcanza, ¿por qué tenemos que llegar al exterminio del otro? ¿Pero por qué? Y se los digo como parte de una generación
que finalmente fue devorada en la vorágine de la violencia política, con hijos y familiares que ni siquiera tienen el derecho de ir a llorar a sus seres queridos a una tumba. En nombre de todos ellos y de todas ellas, no puede haber ningún argentino o argentina de bien que no se oponga a esas prácticas horribles. Se suma a esta mesa de análisis Nico Wiñaski. Nico, ¿qué escuchaste hasta ahora? Una Cristina, la Cristina de siempre, ¿no? Con un relato y con una escenografía bastante interesante, ¿no? La cuñada, el hijo, los nietos, porque finalmente el kirchnerismo es una familia, ¿no? Siempre fue eso, una familia. Con un relato que, con lenguaje arrabalero, es falaz. Cuando habló de Cavallo, dijo el hombre calvo de ojitos claros. Fuimos los cucas o los perucas los que pagamos el fin de la convertibilidad. Era el ministro de Menem, el gobierno peronista. Hay testimonios, Nico, de ella alabando la política de Cavallo. Los gobernadores preferidos, el gobernador preferido de Cavallo era Néstor Kirchner. Volvemos a escuchar. También bueno, los cánticos... el cancionero de la Cámpora, Susana. Bueno, sí, claramente sí. Pensaba también cuando la vicepresidenta hablaba de erradicar la violencia política, que no la hemos escuchado alzando la voz contra los regímenes que ejercen violencia política y persecución en América Latina, ¿no? Hoy, ¿no? Sí, por supuesto. Es la Cristina de siempre y... más que las presencias, me parece lo que más pesa es sobre todo una ausencia, que es la del presidente, que es el jefe de gabinete, fue de todos los logros que ella enumeró, o supuestos logros. El jefe de gabinete de Néstor Kirchner fue Alberto Fernández. Tampoco está Daniel Scioli, ¿no? Que tenía obligaciones en Brasil, pero fue el vice que, gracias a él, también llegaron a la presidencia. Vamos a seguir escuchando. Corte de Justicia, debo decir, es increíble, pero enfáticamente no lo podría haber admitido, pero créanme que aquella corte a la que Néstor pidió formalmente se le hiciera juicio político, al lado de este mamarracho que tenemos hoy, verdadero mamarracho indigno, nunca se escucharon ni se vieron las cosas, nunca se dijo de ningún miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación las cosas que se saben y que nos enteramos todos los días. Por favor, no importa si es un jurista de una u otra orientación, pero por favor, los argentinos se merecen volver a tener una Corte Suprema de Justicia
que sea llamada como tal sin ponerse colorado. Por favor, se los pido a todos los partidos políticos de la República Argentina. Es la imagen del país también. Que se ve ahí, Caro, algo muy interesante para marcar y compartir con ustedes en la mesa. ¿Por qué están los que están arriba del escenario, que son personas que ustedes lo saben, Nico, defenestraban a Cristina? La jubilaron 18 millones de veces. Créanme. ¿No? Después lo contamos. Ahí estamos de vuelta, pero ¿sabes qué? Yo pensaba recién, ¿cuánto la necesitan los jefes comunales que están arriba del escenario, que, insisto, defenestraban a Cristina hace muy poco? Necesitan a Cristina para no quedar terceros en la elección municipal, digo, básicamente porque es la única que puede lograr que Kicillof no logre desdoblar la elección, que es lo que terminaría destrozando al kirchnerismo en la tercera y en la quinta sección electoral. A ver, ahora, volvamos al acto. Sí. Enseguida vamos a estar analizando porque es un punto interesante el que tocas, pero volvamos al discurso. La del voto. Porque si no te gustan esos legisladores o no te gusta ese presidente o aquel ministro o aquel... Tenés en tus manos el voto cada 2 años para el poder legislativo y cada 4 para un poder ejecutivo. Tenemos que repensar el diseño institucional argentinos. No podemos seguir con la rémora monárquica de personas que son designadas por vida y que nunca más rinden cuentas a nadie ni a nada. No se saben sus declaraciones juradas, no se sabe dónde viven, no se sabe qué tienen. Eso no es de república. Eso no es de democracia. Pónganle en el nombre que quieran. Miren si no. Hace pocos días conocimos un informe de un organismo constitucional respecto del préstamo del Fondo Monetario Internacional. Y fíjense, se hacen todos los otarios y otarias como perro que volteó la olla y después se la pasan hablando de democracia, republicanismo y constitución. Empecemos a cumplir la Constitución. Investiguemos la deuda, investiguemos a sus responsables. Es hora de que las instituciones de la República Argentina no estén para cuidar los intereses de las corporaciones y los poderosos, un informe de la Auditoría General de la Nación sobre el préstamo del FMI que tomó Macri, eludiendo el resto de los informes de la Auditoría General de la Nación, por ejemplo, hablando de corrupción de su gobierno. Está haciendo lo que hace siempre Cristina, ¿no? Y recién... en su lugar de estudio, de trabajo, en la calle, en el bondi, o en el subte, o en la bici. Siempre una parte de la historia, Cristina. Siempre marcaba la producción. Infran, ella que habla de los que se perpetúan en el poder. Que este entramado de desinformación en cuanto a los verdaderos responsables de la situación que vive la Argentina en materia de endeudamiento, de falta de dólares, de corridas, que tantas veces han asolado a la República Argentina, esta vez la gente pueda decidir con claridad, pero sobre todo con información. Por eso, esto no es tarea de una persona. Esto es tarea militante. Basta de pedirle al otro que haga cosas que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Hay que romperse lo que hay que romperse. Y lo tienen que hacer todos y todas. Yo quiero decirles que muchas gracias. Hoy antes de venir para acá, por la mañana, wow, relámpagos. Hoy, y empezó a llover de vuelta, hoy cuando venía para acá estaba viendo
las expresiones de algunos, wow, truenos. Me encanta, a mí me encantan las tormentas, no sé si a ustedes, pero claro, yo estoy acá con techito y ustedes no. Que viva, que viva. Pero cuando estaba viniéndome para acá, veía hoy a la mañana las expresiones de compañeros, compañeras que se estaban acercando a la plaza. Y me quedo con 3 para finalizar y despedirlos. El de una compañera, sí, ¿cómo que no? Sí, ¿cómo que no? El de una compañera de González Catán. Gracias, compañera. Una compañera, no sé el nombre porque no dijo el nombre, pero era una compañera, ella venía sola, rubia con una coleta, que venía de González Catán. No sé, debe estar por ahí escuchándome a lo mejor a esa compañera que me miró desde su sensibilidad de mujer. Gracias, muchas gracias. La pasaron por C5N, obviamente estaba mirando C5N. Por TN esas cosas no las pasan. Después había una pibita chiquita que había venido de San Juan, Eve, que debe estar por ahí también, y que venía a verme, a agradecer. Gracias, Eve. Y un compañero, José Flores, que era, creo, gaucho de Salta, venía con el poncho colorado de Güemes, y dijo algo muy hermoso de su madre, que le hablaba